sus pensamientos. Y ya comenzamos y presentamos formalmente ahora a nuestras invitadas, a Mariana Carvajal en primer lugar. Ella, como decía, es periodista, es escritora y es referente en temáticas de género. Participó como expositora en las jornadas de debate por la legalización del aborto en el Congreso de la Nación durante el año 2018. Bienvenida, Mariana. Gracias, buenas noches. Está con nosotros también Graciela Moya, profesora de la Universidad Católica Argentina, doctora en medicina, especialista en genética y también participó como expositora en aquel debate por la legalización del aborto en el Congreso de la Nación durante 2018. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Al contrario. Bueno, Antes de comenzar, sí. Antes de que suene la campana, no, mentira, es un chiste. Antes de comenzar a hablar, dialogamos en estas últimas horas con la secretaria de Legal y Técnica, con Vilma Ibarra. Sabemos que ella es quien redactó junto con distintos integrantes del Poder Ejecutivo este proyecto de ley. Si les parece, la escuchamos y luego sí comenzamos a charlar un poco. Lo central es que este proyecto está enmarcado en un criterio de salud pública, motivo por el cual termina con la política de penalización de la mujer, que es una política histórica que viene en la Argentina ya desde el siglo XIX y que se mantiene en el Código Penal actual, que aquella mujer que ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo por los motivos que fueren, lo que le ofrece hoy el Estado a esa mujer es una amenaza de cárcel, una cárcel efectiva si hay un procedimiento penal y además la posibilidad de que quede afectada su salud y a veces su vida. Tenemos en la Argentina no menos de 38.000 egresos hospitalarios por año a causa de abortos. Entonces el primer punto es salir del Código Penal. Hay algo que tiene que quedar muy claro, que es que este proyecto de ley no violenta las creencias de nadie, no obliga a nadie a violentar sus creencias. Para nosotros de ninguna manera hay guerra, nosotros no estamos en guerra con nadie, no somos muy respetuosos de todas las ideas y creemos que además tenemos que ser muy claros en el mensaje. A nadie se le van a violentar ni sus decisiones ni sus creencias. El proyecto está muy lejos de promover la práctica del aborto, al revés. Nosotros estamos convencidos de que vamos a poder acceder a políticas públicas que nos permitan disminuir la cantidad de abortos que hay en la Argentina, que repito son cifras alarmantes, y a disminuir también la cantidad de embarazos no deseados. Bueno, muy bien, Graciela. Imaginaba cuando estábamos escuchando y compartiendo algunos de los disparadores que iba juntando algunos elementos y algunos argumentos. Vilma Ibarra, como quien tuvo a cargo un poco la coordinación de la elaboración del proyecto, plantea de entrada que es una cuestión de salud pública. Recordamos por tu participación en el debate del 2018, bueno, estás muy de acuerdo con esa perspectiva. No, ¿Por qué? Ni yo de acuerdo, ni quizás las estadísticas del Ministerio de Salud tampoco. Cualquier persona que esté hoy en su casa puede entrar a una computadora, entra en el buscador DAIS, nivel 5, estadísticas vitales, y puede encontrar ahí como de qué se mueren las mujeres en la Argentina. Nosotros en el año 2018, el primer apartado que uno encuentra es un documento en formato PDF, abre. En el 2018 hubo 8.031 mujeres que murieron en edad fértil, que es entre los 15 y los 49 años. La primera causa de muerte fue cáncer de útero. Hubo 631 mujeres que murieron de cáncer de útero. El 95% de las muertes de cáncer de útero se debe al HPV, el virus papiloma, que hoy se interpreta como una enfermedad de transmisión sexual. Solo 5 provincias de la Argentina tienen un test, que es un test genético, o sea, se toma la muestra para Papá Nicolau y para el test genético. Hay 5 tipos de papiloma, hay uno que es el que produce cáncer de útero. Y cuando se identifica ese virus, se completa el Papá Nicolau para ver si ese virus ya generó el cáncer o no lo generó. Entonces, si pensamos en problemas de salud pública y verdaderamente nos interesa el cuidado de la salud de la mujer, lo primero que tendríamos que hacer es poner ese estudio obligatorio en todos los centros públicos de salud y privados. La mayoría de los centros privados, por ejemplo, no lo cubren ese estudio.
Y después, si seguimos analizando, y cualquier persona lo puede ver, página 139, están defunciones maternas, fallecieron 256 mujeres por parto, embarazo, parto y puerperio. Si se hace un análisis de esos datos, y también se puede ver en el DEIS nivel 6, que es el de mortalidad materno-infantil, esos dos documentos son también de acceso libre para cualquier persona, o sea, no son cifras que yo estoy inventando. Hay 3 causales para las defunciones maternas. Uno, que son las muertes obstétricas directas, o sea, una mujer que venía sana se embaraza y muere a consecuencia del embarazo. Después tenemos una segunda causal, que son las muertes obstétricas indirectas, o sea, una mujer que ya venía enferma, diabetes, cardiopatía, hipertensión, cáncer, cualquier enfermedad, y muere como complicación también del embarazo. Y finalmente tenemos el último causal, que es aborto. En aborto se despliega el ítem en MOLA, o sea, enfermedades que producen la muerte del niño durante la gestación, que es el aborto espontáneo, la mola hidatiforme, otras causas de aborto. Y después hay un punto que es el de aborto incompleto, aborto que no se sabe. Si analizamos esas causas, de las 256 mujeres que fallecieron, 156 murieron por causas directas de aborto. Graciela, Sí. ahora te hago una pregunta. Déjame terminar dos Sí, cositas sí. más. 156 por causas directas. 65 murieron por causas indirectas y 35 murieron por aborto. Y si analizamos esas, solo 19 mueren por este aborto que no se sabe si es un aborto clandestino o no. Siempre es clandestino porque no está legalizado, excepto en casos que se pueda aplicar. Sí, pero la no se ILE, sabe ¿no? si es aborto provocado. Claro. O sea, el aborto tiene que ser el voluntario o espontáneo, involuntario, entiendo. el espontáneo y el provocado. Ahora, esto se lo pregunto a Mariana, no sé si vos estarás de acuerdo, después podrás responderme. ¿Una muerte evitable para un Estado no es un tema de salud público? Mira, hace pocos días, a principios de noviembre, en Jesús María, provincia de Córdoba, murió una mujer. Su nombre es Mariela, se le puso ese nombre como un nombre para que no trascendiera su verdadera identidad. Era de una zona rural, la tuvieron que trasladar a la ciudad de Córdoba y tenía hijos, estaba casada y falleció como consecuencia de una infección generalizada por un aborto realizado en la clandestinidad. Es decir, sea una, sean 5, sean 19, sean 35. Lo cierto es que el aborto ocurre. Ahí las estimaciones señalan entre 370.000 y 460.000 abortos que suceden cada año en la Argentina, de acuerdo a las estimaciones, con algunas metodologías, con metodologías científicas que hizo el Ministerio de Salud hace algunos años. Es decir, la penalización, el Código Penal, la criminalización no disuade a una mujer que decide en ese momento que esa gestación es inconveniente para su proyecto de vida, por las razones que sea. A veces falla un anticonceptivo, ¿a quién no le pasó? A veces una pensaba que tenía ese proyecto de vida y cambió. A veces. ¿Quién no tiene una amiga que alguna vez tuvo que recurrir a esta práctica, o una misma, o alguien conocido que necesitó un teléfono o un lugar a donde ir? Es decir, esto sucede, y creo que lo que plantea el proyecto para regular la interrupción voluntaria del embarazo y el planteo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, lo que plantea es una política, uno podría decir, de reducción de daños y riesgos, porque frente a esto, ¿qué hace el Estado? Les da la espalda y la sigue empujando a la clandestinidad a las mujeres para que corran riesgo sus vidas, porque esas 39.000, casi 40.000 internaciones ocurren todos los años como consecuencia de prácticas inseguras. Entonces, frente a esto, nadie va a obligar a quien no quiera. No es que la mujer que decide continuar con una gestación van a ir corriendo y decir, no, tenés que abortar. Es simplemente meter en la legalidad a todas aquellas que hoy, adolescentes, jóvenes, mujeres maduras, con hijos, sin hijos, deciden, como fue muy sentido el testimonio de la diputada Cecilia Moró al cierre de las audiencias de esta semana en la Cámara de Diputados el viernes, donde ella dijo, yo aborté a los 16 años, era una nena, tenía proyectos para hacer política, para estudiar, y fue un consultorio de Barrio Norte con las persianas bajas, y no me pesó el aborto, lo que me pesó
fue el estigma de la clandestinidad. Y creo que de eso estamos hablando. Graciela, frente a ese argumento puntual, digamos, ¿no? Que el hecho ocurre de todas maneras y lo que se reclama es que el Estado esté ahí para atender eso que de todas maneras va a ocurrir, digamos, sea... se decida que efectivamente hay un derecho al aborto legal, seguro y gratuito o no. ¿Cuál es el argumento? Sí, retomo dos temas. Por un lado, cuando sale un problema de salud pública, se define un problema de salud pública en todos los países, porque los recursos de salud son finitos. Entonces vos tenés que organizar un recurso de salud con base en lo que te dicen las estadísticas. Nuestras estadísticas sobre mortalidad materna son confiables, lo dice el Banco Mundial, lo dice el OMS, lo dicen las Naciones Unidas. Son estadísticas que sirven para tomar decisiones. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión de salud pública, la tiene que tomar con base en la estadística, buscando repartir sus recursos de manera que lleguen a la mayor cantidad de personas. Por un lado eso. Segundo, nuestro país tiene algo que se llaman las CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. ¿Qué son estas? Anestesia, banco de sangre, terapia intensiva, antibióticos, cuidado de la salud materna del niño, traslado. El 44% de las maternidades en nuestro país no tienen CONE. Eso implica que si una mujer entra con sepsis, entra con una hemorragia y el sistema de salud no tiene atención para brindarle, la mujer se va a morir. Así entre por una sepsis, por un aborto clandestino, o entre por una sepsis porque se cortó una pierna cayéndose de algún lugar y se infectó. Entonces, por un lado, es el sistema de salud el que está desarticulado. Y es donde hay que trabajar para el sistema de salud. Breve consulta sobre esto, porque tiene que ver con lo que vos decís, digamos. Según la Red de Acceso al Aborto Seguro en la Argentina, la primera causa de muerte materna desde 1980 tiene que ver con el aborto inseguro. No, digamos. Es que esas estadísticas no existen. Entrá de nuevo, que entren a la página del DEIS, Dirección de Estadística e Investigación en Salud, y ahí vean los datos. Esas no son reales. Que ese es un cuestionamiento que uno hace todo el tiempo, de decir, ¿por qué si es necesario establecer una ley de este tipo, nos tienen que mentir? ¿Por qué nos tienen que inventar datos que no existen? ¿Por qué nos tienen que decir que no hay dos vidas cuando verdaderamente hay dos vidas? Yo fui 14 años profesora titular de una cátedra de embriología humana. Y es lo que enseñamos y está en todos los libros de embriología humana. Ahí vamos todos a otro los argumento seres humanos sobre ese tenemos pero antes de ir ahí, que es por supuesto uno de los ejes, digamos, ¿no? Insisto, más allá de la propia estadística, Mariana, si querés sumarte, por supuesto, también, más allá de la estadística concreta, y entiendo, Graciela, lo que planteás sobre cómo se consolida el desarrollo de una política pública, o en este caso una política sanitaria. Pero si efectivamente el hecho ocurre, digamos, ¿no? Y el Estado puede hacer algo frente a algo que es inevitable. El Estado puede hacer prevención y tenés el programa de los 1000 días para la prevención. Porque si seguimos analizando publicaciones científicas, lo que vemos es que la gran mayoría de las mujeres que deciden la terminación del embarazo, por aparte del término es terminación y no interrupción, porque la vida se termina, la del niño, no es que después continúa, vemos que hay presión de la familia, una mujer que tiene un proyecto de vida y no puede incorporar en su proyecto de vida la maternidad por cuestiones sociales, porque la echan del trabajo, porque la echan de la universidad, porque la echan del colegio, porque no tiene cómo darle comer a sus hijos. Entonces, lo que nosotros decimos, una mujer que aborta porque la pareja no la acompaña, es una mujer que está sola porque no tiene el apoyo de la persona que la dejó embarazada. Una mujer que aborta porque es pobre, tampoco está el Estado para ayudarla a poder alimentar a su hijo, mandarlo a un colegio, porque en ese caso decimos, la rica puede tener todos los hijos que quiere, mandar a todos sus hijos al colegio que quiere y llevárselos de vacaciones y pagarle un sistema de salud. Justamente la mujer pobre eso no lo puede hacer. Si no me equivoco, tiene que ver con eso, ¿no, Mariana? No sé si querés también. El plan de los 1000 días tiene que ver con eso. Digo, desde el Estado, hacerse responsable de esa maternidad deseada de la mujer que por ahí no puede afrontarla. Mira, me parece que los dos proyectos, como vos decías al comienzo, dialogan. De lo que se trata es que el Estado lo que va a hacer es garantizar la libertad de decidir maternar o no maternar a una mujer o una persona con capacidad de gestar que enfrenta un embarazo. Y ahí las razones por las que las mujeres abortan son subjetivas. Muchas mujeres será porque no quieren tener otro hijo o no lo quieren tener en ese momento o no es las condiciones en las que
pretende afrontar una maternidad. Creo que ahí no se puede juzgar si una mujer por qué decide hacerlo. En todo caso, el Estado tiene que acompañarla, porque hoy va a abortar igual. Eso es lo que estamos viendo. Entonces me parece que también hay un tema de profunda justicia social avanzando con este proyecto. ¿Por qué? Porque, como decía Graciela, ¿no?, quien tiene los recursos accede a una práctica clandestina pero segura. Quien no tiene los recursos sigue apelando al perejil, a la percha, o como pasó con Mariela en Jesús María, que terminó con una sepsis generalizada en un hospital de la ciudad de Córdoba. Es decir, esa es la realidad. No se puede tapar el sol con las manos. Frente a eso, la mayoría de los países desarrollados, ¿qué han hecho? Uruguay, más cerca, la experiencia, la Ciudad de México también, han despenalizado, pero no ahora, hace muchos años. Es decir, ¿es este el momento? Tendría que haber sido mucho antes, porque sin embargo estamos todavía debatiendo. ¿Podemos, no podemos? Se hace, el aborto se hace. Bueno, justamente el debate nacional tiene que ver también con la religión, lo mencionábamos en un momento, tiene que ver con esta idea de la concepción humana, y en el medio una mujer que elige. Veamos el siguiente informe. La tortura que significa obligar a alguien a gestar. Ni hablar cuando ese cuerpo es de una niña, ni hablar cuando el embarazo es producto de un incesto o de una violación. Cuando la mujer es tocada íntimamente, y el acto más importante en la vida de ella, que es tener un hijo, que es concebir un hijo, yo digo que no lo concibe. Esa mujer no está concibiendo. Esta mujer ha sido atropellada, violada. Claramente el aborto no es la solución a los graves problemas que plantean para la mujer los embarazos no deseados. Esto es una eliminación del ser humano. Ahora, si esa mujer se siente que no quiere el producto de ese delito, si no lo siente como hijo, nosotros la vamos a condenar a que lo tenga 9 meses en su vientre y que lo dé con sangre, sudor y lágrimas, y como una condición le dicen, bueno, téngalo, y si no lo quiere se lo damos en adopción. Doble castración para la mujer. Para demostrar que el aborto tiene que ser o no legal, hay que demostrar primero que el aborto es o no es un homicidio. Pero esta cuestión a su vez depende de la pregunta por si el embrión es o no es una persona, aunque en realidad la pregunta que importa es cuándo empieza a ser persona. Me voy a dormir con el corazón repleto de alegría porque sé que nuestro trabajo está salvando muchísimos bebés. Embriones. Bebés. Embrión. Bebés. Embrión. Bebé. Que es un crimen contra la vida, que es un derecho de las mujeres, que viola los derechos humanos del embrión. La libertad y los derechos no son asuntos de la biología y no pueden quedar en manos de la Iglesia. Pero, ¿qué es el aborto? Un crimen horroroso. Es un asesinato horrible. Mediante una carta apostólica, el primer pontífice latinoamericano autorizó a los sacerdotes a que de ahora en más puedan absolver el pecado del aborto. Definiré el aborto como un dilema ético. Busco un médico de confianza y me hago el aborto. ¡Mi hija no aborta! ¿Cómo te atreves? Las putas abortan, las degeneradas, las mujeres casadas abortan, pero mi hija no. Si mi hija está embarazada, va a ser una madre ejemplar. Un conflicto entre dos males, una maternidad forzada o la interrupción del embarazo. Por eso la decisión es de conciencia y debe tomarla la persona gestante. Cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de libertades, en este caso hablamos de derechos y de libertades de las mujeres. Y lo decía Darío cuando hablaba al comienzo, somos ciudadanas de segunda hoy, no solo en Argentina, en el mundo y en un montón de circunstancias. La inequidad creo que es algo que compartimos todos los que estamos acá, ¿no? Pensemos de una manera o de otra. Ahora, ¿hasta qué punto sin un aborto legal esa inequidad no se sana un poco? ¿Hasta qué punto creemos que estamos en igualdad de condiciones si nos siguen imponiendo una decisión que algunos la tienen como creencia y otros como realidad absoluta y otras no la tienen?
Mira, yo creo que lo que hay que pensar es que esta ley no obliga, no te va a hacer cambiar lo que vos pensás. Si vos crees que tenés que llevar adelante esa gestación, aún siendo no intencional, no planificada, no deseada, nadie te va a obligar. Yo acá creo que el punto clave es que la maternidad no tiene que ser forzada y frente a esto muchas mujeres deciden interrumpirlas. Y esto ocurre, pero yo no veo a una mujer, he acompañado amigas, he pasado teléfonos, no veo una asesina, no veo una criminal, veo una mujer que enfrenta una situación dilemática, veo una víctima y frente a eso hay que acompañar, empatía, pido empatía. Y el Estado, a través de este proyecto, lo que está planteando es empatía de acompañar para garantizarle una práctica segura, gratuita, para garantizar la equidad en el acceso a una mujer que lo va a hacer de todas formas. Eso es lo que hay que entender. Y yo insisto con eso, no conocemos mujeres que no van alegremente a abortar, nadie va alegremente a abortar. Hubiese sido deseable que no exista el aborto, pero el aborto existe porque los métodos fallan, un forro se pincha, a veces no se utiliza, a veces la relación es forzada. Y frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es la gran pregunta. ¿Qué se hace frente a eso? Frente a eso tiene que haber un Estado, como lo han resuelto la mayoría de los países desarrollados, que acompañe y garantice esa práctica. De esto se trata la discusión. Graciela, quien no está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho al aborto, ve en una mujer que aborta una mujer asesina. No, vemos una víctima, absolutamente. O sea, esto no es una creencia, ¿no? No es algo que yo creo, es un argumento racional. Uno ve también una víctima, una persona que está forzada por distintos condicionamientos externos a ella a terminar con la vida del hijo que está gestando. Ahora, una víctima, Graciela, que puede llegar a ir presa por cometer un hecho producto de su desigualdad o de su situación. Hoy nuestro Código Civil y aún este proyecto nuevo de ley también establece el aborto dentro del capítulo de delitos contra la vida. Pero eso en el caso de que efectivamente haya sufrido una violación. También lo incluye, por ejemplo, si la mujer aborta después de la semana 15 sin causales, lo incorpora dentro de los delitos contra la vida. ¿Qué tan determinante, Graciela, es la cuestión más científica? Aunque entiendo que también hay dos bibliotecas, digamos, para esto, ¿no? Si efectivamente estamos frente al derecho de la mujer a decidir y frente al derecho de, una persona en gestación, digamos, ¿no? Y todas las discusiones que hay alrededor de esta cuestión. Acá va a depender de cómo se defina, o sea, cuando nosotros tocamos estos temas en la universidad, decimos, hay como tres preguntas, ¿no? Una primera pregunta que es, nosotros decimos la definición ontológica, ¿qué o quién es el ser humano en la etapa prenatal? Eso lo responde la biología. Desde el momento de la fecundación, que se unen las membranas del óvulo y el espermatozoide, ya se genera un programa genético específico propio de cada especie. Todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo, vivimos nuestras primeras 18 horas de vida como una célula unicelular. Y después, sigue su desarrollo. El quinto o sexto día se implanta en el útero materno. Ahora, eso es científicamente comprobado y eso no lleva a un cuestionamiento. Pero entiendo que la biblioteca, incluso científica, está dividida. No está dividida. Bueno, vamos a escuchar a continuación y si querés seguimos debatiendo. No está dividida desde la embriología. La segunda pregunta es la que está dividida, que es ¿cuándo empieza el respeto moral por la persona humana? Ahí sí hay un montón de respuestas diferentes. Bueno, escuchemos a Alberto Kornblit. Él también... Alberto Kornblit no es embriólogo. ¿Es biólogo? No. Pero él trabaja, pero no biólogo humano. Él trabaja con células y trabaja en un área que es el ARN. ¿Lo escuchamos? Pero él no es especialista en embriología humana. Imagino que cualquier persona igual que se dedique más o menos al tema, no es sea humana, puede no es lo mismo. Pero podemos compartir efectivamente podemos argumentos. escucharlo tranquilamente, pero aclarando que él no es especialista en el tema. Es una buena, antes de entrar con Kornblit, es una buena prueba de que no hay acuerdo por ahí en los principios fundantes. Entonces, a ver, porque vuelvo una cosita. No hay acuerdo, pero no hay acuerdo fundamentado científicamente. O sea, no hay ningún trabajo de investigación publicado en una revista científica que diga que la vida humana o la vida de cualquier organismo de reproducción sexual no comienza en el momento de la fecundación. No existe un trabajo que diga eso. Por eso el argumento de Kornblit... Primero escuchémoslo para después poder debatirlo. Después estamos discutiendo.
El conflicto surge por lo que algunos califican como, entre comillas, vida humana. Un concepto que no tiene una definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. Quienes se oponen a la despenalización del aborto argumentan que desde la concepción, es decir, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, el cigoto es vida humana. Eliminarlos o descartarlos implicaría cometer un homicidio. La biología no define vida humana, sino vida. La definición de vida sensu stricto está referida solo a las células. La definición de vida celular no es relativa sino absoluta y no es el resultado de ninguna convención social ni jurídica. Las células de un embrión están vivas, así como las del feto y las del bebé o las del adulto. Pero también están vivos los espermatozoides eyaculados fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados en cada menstruación y las células de la placenta que se desecha en cada parto están también vivas. Las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable y al respecto cabe preguntarse por qué para algunos es aceptable concebir que después de la muerte legal de una persona, definida en función del cese de la actividad cerebral o el latido del corazón, sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas mismas personas difícil concebir que un embrión humano esté formado por células vivas pero todavía no es un ser humano. Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión. Para la biología, un embrión es un embrión y no un ser humano. Bien, bueno, Graciela, me gustaría escuchar tu mirada y después la opinión de Mariana sobre este mismo punto. El error de Comblit Sí. es primero que él es biólogo, no es médico. Entonces yo creo que ninguno de nosotros nos atenderíamos con un biólogo si tenemos un problema de salud. Es uno de los científicos más Sí, reconocidos de la Argentina. A Comblit yo lo reconozco, fue profesor mío, yo trabajé en la universidad, en la misma que trabajó él. Tengo yo el mismo nivel académico que tiene Comblit, no tengo un nivel académico diferente. La diferencia es que yo soy médica y él es biólogo. Y no creo que ninguno de nosotros nos querramos atender con Comblit si tenemos un problema de salud. Y aparte, es claro, y lo puede ver uno en internet. Digo, tampoco con una cualquier periodista, video. pero podemos conversar del tema. No, por eso, pero a ver, yo no voy a hablar de teorías de periodismo porque no las conozco. De la misma manera que tampoco voy a hablar del trabajo que hace Comblit en los RNA. Porque tampoco soy especialista en el tema, pero sí soy especialista en mi área y mi área comprende la embriología humana. Y si uno entra a cualquier centro de fertilidad, va a ver que ponen o inyectan el espermatozoide en el óvulo femenino o ponen un espermatozoide, ponen un óvulo rodeado de espermatozoides en una placa de Petri y se fecunda un ser humano. Y eso es lo que transfieren al útero materno. Y los que no porque se si no, transfieran, en todo daría, caso, Graciela, sería lo mismo. espera, si no daría lo mismo transferir cualquier cultivo celular y uno diría, bueno, cualquier cultivo celular se puede implantar en el útero materno. Lo que creo Lo siempre- que no entiende Comblit es que estamos hablando de un ser humano en etapa embrionaria. Por eso yo recalco, todos nosotros vivimos 18 horas de nuestras primeras 18 horas de vida como una célula única. Y eso no hay ningún trabajo científico que diga que eso no es real. Tal Porque vez se el ve problema- todos los días en los centros de fertilidad. Digo, Por eso quiero la agregar discusión algo. no Tal es vez la el problema ontológica, es la moral. Es circunscribir, puede ser, es circunscribir justamente el debate a un único plano, cuando la cuestión del aborto supone multiplicidad de variables en juego. Entonces hay una cuestión política puesta en juego en Sí, el sí, aborto la discusión que es no decir- se reduce únicamente y no es que desoímos la cuestión embriológica, pero no es solo una cuestión que tenga Sí, que ver con eso, y es en ese que- sentido digo, habiendo tantas diferencias de posiciones en un acontecimiento político social, pregunto, ¿no es más justo que la ley rija para que en ese sentido, digamos, no haya una posición que se imponga como hoy sucede sobre la otra y que pueda darse democráticamente que en cada hogar... Sí, pero son discusiones haya- distintas. Y pero o sea, se no, tienen pero que son dar discusiones juntas. diferentes. O sea, está, como yo te decía, el estatuto ontológico, que es el estatuto moral. ¿Qué deberes tenemos morales Sí, respecto al pero embrión? todo Y después hacia la viene, cuestión del aborto, y después eso viene digo. el tercer cuestionamiento, que es cómo regulamos los deberes que tenemos respecto al ser humano en la etapa prenatal. Son cosas diferentes. Ahora, que vos me digas, sí, está bien, yo reconozco, es un ser humano, es un niño en gestación.
nuestra normativa jurídica reconoce al niño en gestación desde el momento de la concepción y conoce persona, el Código Civil, desde el momento de la concepción. Ahora, no hay ningún problema, o sea, cambien el Código Civil, cambien la Constitución, cambien muchas leyes y digan, para nosotros la vida humana la vamos a empezar a respetar legalmente desde la semana 15. Marina, te voy y a hacer vamos que a no hacer con la cabeza. un aborto No, hasta lo que digo, la semana lo que 15. O sea, no hay problema. O sea, lo que a mí me genera como preocupación es que nos mientan, que nos digan, no hay vida humana cuando la hay, que nos digan, es la primera causa de muerte en la mujer cuando no es verdad. Ese es el problema. O sea, que a mí me digan, mira, la mujer elige libremente, vamos a ponernos en una sociedad liberal. Cada uno hace lo que quiere, no hay problema. Vamos a regular el aborto. No vamos a obligar a ningún médico a informar, ni porque en el proyecto nuevo todos los médicos tenemos obligación de informar cada vez que nos enfrentemos a una mujer embarazada que tiene la opción de terminar su embarazo. Graciela, a mí me parece interesante el punto que plantea Graciela en términos de, bueno, aceptemos esto y tengamos, vayamos a otros planos y que en otros planos se tome esa discusión, pero quiero escucharla a Mariana. Pero no con mentiras. La Corte Suprema ya en 2012 con el fallo FAL dijo que es constitucional el aborto en los causales que están previstas en el Código Penal. Sí. Entonces no está diciendo que esto es un homicidio, ni tampoco en el Código Penal tiene la misma pena la mujer que aborta que quien comete un homicidio. Es decir, ya desde antes está planteado que es constitucional y que incluso hubo una exposición muy interesante esta semana que pasó en la Cámara de Diputados del doctor Pedernera, que es el presidente del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño, donde planteó, bueno, la Convención protege los derechos cuando se nace. Antes de nacer no hay esa protección de derechos. Por eso está avalado la posibilidad, y es más, le han dado recomendaciones desde el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño a la Argentina, al Estado argentino, para que legisle y garantice prácticas de aborto seguro para adolescentes cuando lo demanden. En ese sentido, me parece que yo creo que uno no puede ir a negar la realidad. La realidad es que el aborto existe. Es una práctica cotidiana para muchas mujeres en la Argentina. Y frente a esto, el Estado hoy está planteando por primera vez desde un gobierno una política pública. La política pública de, por un lado, promover el plan de los 1000 días. Aquella mujer que enfrenta una gestación y tiene una condición de vulnerabilidad, se la va a acompañar con mayores apoyos y ayudas de lo que se le está dando ahora. Y por el otro lado, aquella que decide que lo quiere interrumpir porque para ella no quiere enfrentar frente a ese embarazo una maternidad, en ese momento no se quiere convertir en madre, el Estado le va a garantizar una práctica en un hospital público que sea legal, segura y gratuita. Y también le va a dar a los médicos un mensaje claro para que no sientan dudas de que por ahí, frente a garantizar esta práctica, como ha pasado ya con las interrupciones que ya son legales en la Argentina desde 1921, han sufrido alguna persecución penal. Les va a decir claramente, hasta las 14 semanas, y en caso de violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer, más allá de ese plazo, se trata de una prestación médica más, incorporada al plan médico obligatorio, y lo van a tener que garantizar tanto los hospitales públicos como las prepagas o las obras sociales. Antes de ir a la palabra del Papa Francisco, queremos saber cómo la interpretan. ¿El modo en que está planteado en el proyecto de la objeción de conciencia, te parece un riesgo? Mira, creo que ahí va a ser clave el control que ejerce el Estado para que no haya abusos frente a la objeción de conciencia individual. La objeción de conciencia es un derecho que ya está planteado y lo planteó también la Corte en el fallo FAL. Es un derecho individual. Lo que no puede ser es una objeción de conciencia institucional, como hay algunos sectores que pretenden que se incorpore también al proyecto. Pero si hay un Estado que controla que los médicos no se excusan detrás de la objeción de conciencia para, en todo caso, obstaculizar arbitrariamente esta práctica, creo que el punto va a ser ese control, que la reglamentación y que en los hospitales públicos, como han hecho siempre las organizaciones de mujeres organizadas, puedan denunciar en casos de que efectivamente se utilice como una traba para el acceso. Referencia del Papa Francisco sobre el tema.
Y sobre el problema del aborto, tener presente que no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa. Graciela, frente a esta definición. Estamos totalmente de acuerdo. El juramento hipocrático, que es mucho anterior a la religión católica, ya hablaba de no dar abortivos a ninguna mujer gestante. Y estamos hablando más de, no sé, 2000 años atrás. ¿Da alguna señal distinta de la posición que ha atrás. tenido la Iglesia históricamente esta definición del Papa? Mira, yo creo que lo importante es pensar que no se puede legislar o imponer políticas públicas desde las creencias religiosas. Acá se está pensando políticas públicas para toda la población. Quien tenga la creencia religiosa, que crea que está cometiendo un asesinato, que no comparte la posibilidad de interrumpir un embarazo, no va a ser obligado o obligada, ¿no? Y frente a eso creo que hay que tener claridad que, bueno, cada cual va a seguir pensando lo que piensa y no se va a cambiar nada más que meter en la legalidad a quienes hoy están recurriendo a estas prácticas inseguras porque el Estado las desprotege. Darío. No, creo que está en juego, veíamos la película de Andrea del Boca y Brandoni, 100 veces no debo, también la representación social que hay del aborto y su relación con la mujer. Digo, lo que no podemos dejar tampoco de lado es cómo toda la cuestión del aborto está ligada hoy en día a un lugar que ocupa la mujer en relación con su cuerpo. Eso es fundamental. Hay una tradición, lamentablemente, que ha hecho del cuerpo de la mujer un cuerpo productor de placer para el varón y reproductor de la especie, puesto en ese lugar de asociación entre la sexualidad y la reproducción. Entonces el aborto parece ser algo privativo. Esto me parece fundamental, hay que deshacer eso y no deja de ser una forma política de emancipación de la mujer, que me parece que por eso los sectores más conservadores reaccionan contra eso. Entonces no es solo, yo hablaba recién cuando dialogábamos con Graciela, no es solo una cuestión ni embriológica, ni política, ni moral, ni feminista, es todo a la vez, ¿no? La problemática es esa y me parece como muy justo y serio abordarlo en todas las dimensiones. Pero yo creo que Graciela, voy a tratar de interpretar algo, Graciela Cosqueta. Vos no estás negando lo que dice Darío. Efectivamente hay una enorme cantidad de dimensiones. Vos lo que decís es, bueno, en algunos puntos específicos, vos decís, bueno, que no se nos mienta. Respecto a la discusión, por ejemplo, si efectivamente un embrión o en ese momento, digamos, de la concepción, hay vida o no hay vida. No digamos algo que no es, pero discutamos, hagámonos cargo de las múltiples dimensiones que efectivamente esta discusión tiene. A mí me parece que es un punto interesante ese. Mira, decíamos, el ser humano comienza su vida como embrión y nosotros en la medicina dividimos las distintas edades de la vida del ser humano porque hay patologías diferentes. Pero también, entonces tenés embrión, feto. Pero un embrión no es una persona, Graciela. No, un ser humano es un ser humano en etapa embrionaria. Pero persona es un concepto filosófico o legal. Ahora, entonces va a depender de la corriente filosófica o la corriente legal. Ahora, es un ser humano en etapa embrionaria. Después veremos si en nuestro pensamiento filosófico consideramos que el ser humano en etapa embrionaria merece respeto legal o no. Pero retomando lo que tiene que ver con la legislación a nivel internacional, los países del primer mundo, como siempre llamamos a los europeos y demás, tienen el aborto legalizado en algunos casos desde los años 70. España, Italia, Francia, por ejemplo. Irlanda recientemente. Ahora, pero un país del primer mundo no te garantiza que es un país humanamente desarrollado. No te garantiza que respeta la vida, porque de hecho ¿y la estamos respetando hoy por hoy? La esclavitud. Eso es mi pregunta. ¿Hoy por hoy la estamos respetando? El holocausto también estaba establecido por países de primer mundo y de sociedades como de mayor poder respecto de otras. Fue un genocidio. Mira, entonces yo quería retomar mundo no te garantiza el respeto por la vida humana. Mariana. Yo quería retomar algo que decía Darío, porque los mismos sectores que hoy se oponen a avanzar en la ampliación del acceso al aborto fueron los mismos que cuando se implementó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable demandaron, hay una ONG que se llama Portal de Belén, que está en Córdoba, demandó al Estado contra la distribución gratuita de anticonceptivos. Decían falsamente que el DIU es abortivo, que la anticoncepción hormonal de emergencia, conocida como píldora del día después, también lo era, y presentaron recursos en la justicia. Los abogados del Estado tuvieron que litigar para garantizar que el reparto, o sea, vos lo podías comprar si tenías la plata, el anticonceptivo en la farmacia, pero
lo que se oponían era que se repartiera gratuitamente, que el Estado le diera la posibilidad a las mujeres de decidir si querían tener o no querían tener sus hijos y en qué momento. A ver, después, cuando se estableció la Corte con el fallo Falk, exhortó a los gobiernos provinciales y al nacional a establecer protocolos de actuación para que no hubiera obstáculos arbitrarios en el acceso a la interrupción legal, la que está permitida desde 1921, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. Portal de Belén volvió a presentar recurso de amparo contra el protocolo que había establecido la provincia de Córdoba. 7 años estuvieron las mujeres en Córdoba sin poder acceder a una ILE porque no estaba vigente el protocolo, interrumpido por esta presentación. Es decir, acá lo que está en juego no es tanto el aborto, son los mismos sectores que ahora se oponen, pero se oponían a que las mujeres tuvieran acceso a anticonceptivos gratuitamente o una interrupción legal. De lo que se trata es del goce, como dijo también Pino Solanas en esa reconocida intervención en el debate del 2018. El goce, porque lo que se está cuestionando es la posibilidad de que las mujeres tengan la posibilidad de gozar sexualmente sin estar atadas a una maternidad. Y eso también está en discusión ahora, porque son los mismos sectores conservadores, religiosos, de las religiones más conservadoras o los posicionamientos religiosos más conservadores, que levantan esta voz en contra de esta posibilidad, ¿no? Creo que también esto está en juego, porque desde que tenemos la primera menstruación, tenemos miedo de quedar embarazadas, que nos falle un método anticonceptivo cuando tenemos relaciones. ¿Quién no ha pasado por esa sensación de estar teniendo miedo de que quedó embarazada porque le falló el método anticonceptivo? Esto nos pasa a las mujeres, de esto también estamos hablando. Puntualmente sobre esto, Graciela. De esto, bueno, por un lado, no todas las religiones están en contra del goce. O sea, la religión católica específicamente está a favor del goce después del matrimonio. O sea, no es que niega el goce femenino o la sexualidad o la sensibilidad física femenina. Pero se opone a los anticonceptivos que no sean naturales, que no son anticonceptivos. No está en contra del goce y del placer de pareja en la mujer, porque interpreta el acto sexual perfecto, lo interpreta así el magisterio de la Iglesia, que tiene los 3 componentes: el componente físico, de placer físico, el componente de unión espiritual entre la pareja y el reproductivo. ¿Y previo al matrimonio? No, eso lo habla, pero habla... ¿Qué piensa? El magisterio habla después del matrimonio. ¿Pero qué dice de antes? Lo que pasa es que, como el acto sexual perfecto tiene los 3 aspectos, y la verdad es que nosotras las mujeres tenemos un útero, y forma parte de nuestra naturaleza femenina. ¿Qué tiene que ver el útero con el goce? Pero por eso te digo, no podés separar el goce de lo reproductivo. O sea, lo reproductivo, porque, a ver, está dentro de la naturaleza femenina. Es como decir, yo quiero comerme un chocolate, pero no quiero engordar. No hay manera, o sea, si te comes el chocolate vas a engordar. Anticonceptivos, no, pero déjame terminar. Si vos decís, el goce lo podés tener utilizando. Hay días en los que no sos fértil, pero no son métodos seguros. Son bastante no seguros. Son seguros. No son métodos anticonceptivos para enseñar y difundir. Tampoco están a favor del uso del preservativo. Ese es otro tema. En algunas circunstancias sí está a favor del uso del preservativo. Graciela, pero espera, lo que pasa es que vos no podés separar de la mujer lo goce. Sí, por eso no todo podés hacer. El tema es que no podés eliminar lo reproductivo del acto sexual. Está. Pero, ahora, podés evitar lo reproductivo en el acto sexual cuando usás un buen método anticonceptivo o tenés relaciones en un día no fértil. Pero, Graciela, el método anticonceptivo lo puede utilizar tu pareja o vos. Que no todas las mujeres entienden que va de la mano el acto reproductivo. Bueno, eso es lo que hay que enseñar a la mujer y a la niña desde joven, que el acto sexual tiene un componente procreativo. Pero, y entendiendo que tiene un componente procreativo, puede tomar las medidas para no quedar embarazada cuando no quiera. Eso parte de una convicción, de una concepción muy personal. Es la naturaleza biológica de la mujer. Está bien, pero eso es una manera de entender el cuerpo de la mujer y la función reproductiva y el placer. Si la mujer tiene un útero y tiene 2 ovarios, si bien, mantiene relaciones no todas las sexuales, mujeres quieren ser madres. Ese es otro tema. Pero quieren gozar de su sexualidad. Que gocen tranquilamente de su sexualidad, tratando de evitar quedar embarazadas. Eso se puede hacer.
Les quiero hacer una pregunta muy concreta a cada una y nos vamos a la firma. Hay que hacer primero la firma. Bueno, me hacemos parece, la firma. Ahí va. La firma Te están y retando, Caruso, te están retando. Está matando. Les vamos a pedir, ya les creo que la producción nos explicó cómo hacer para firmar en nuestra pizarra 2 palabras, lo que quieran, lo que dejó este debate. Darío, mientras tanto te vamos escuchando. Invitamos primero a Mientras Mariana. ella se Mientras Mariana va levantando... y se acerca a nuestra pizarra, adelanta algún concepto. ¿Ya Darío. pasó el programa? Sí. Para mí recién empieza, ¿no? ¿Sirvió para algo este programa, Darío? Esa es mi Obvio, mi mucho. pregunta. Me parece, digamos, fundamental y un poco lo que se habló es volver sobre el rol del Estado, ¿no? Creo que hoy el Estado no está legislando para toda la población y me parece fundamental con la salida de la ley que el Estado entonces amplíe derechos. O sea, una vez que la ley se promulgue, como bien dijimos acá, nadie va a obligar a nadie a que aborte. Hoy en día, lamentablemente, no todas las mujeres tienen la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo. Esa es una falencia, un pendiente del Estado que tiene que legislar para todos. Mariana, fuiste a la pizarra y escribiste legal, seguro y gratuito. Bueno, ahora está completando Graciela. Mucha explicación. Y espero que sea son las ley. consignas. Creo que es una deuda de la democracia. Desde la recuperación democrática, más de 3.000 mujeres perdieron la vida como consecuencia de abortos inseguros. Creo que tenemos en este momento la oportunidad histórica de convertirnos en ciudadanas de primera y tener la posibilidad de decir sobre nuestro cuerpo, igual que lo puede hacer cada uno de los varones que habitan en la Argentina. Mientras se acerca Graciela, ella nos va a explicar efectivamente qué dejó nuestra pizarra. ¿Te gusta el debate legislativo como se está dando? ¿Es distinto al del 18? Fue más compacto, Sí. Creo que ya los argumentos a favor y en contra los habíamos escuchado. Me parece que sí hay una forma más respetuosa de escucharse y no de descalificar. Pero bueno, espero que estén los votos necesarios y que las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores entiendan que es el momento histórico de dar este paso tan importante para la Argentina en términos de ampliación de derechos. Graciela, ¿qué escribiste? Yo escribí respeto por la dignidad inherente de la persona humana, que es uno de los conceptos del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te hago la pregunta de Pablo, si crees que el debate legislativo estuvo a la altura de las circunstancias, tanto en este año como en 2018. Lo que pasa es que yo creo que es mirar la problemática de la mujer por el agujero de la cerradura. La problemática de la mujer no pasa solo por la legalización o no legalización del aborto, pasa por otro lado. Compartimos todas las mujeres en este estudio que la inequidad entre nosotras y un varón existe. Digo, en eso estamos todos de acuerdo. Ojalá que dentro de unos años hablemos de otra cosa y que haya un poquito menos, ¿no? Me parece que en eso sí estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo, y no vamos a discutir. Fue un placer, ¿eh? Sí, efectivamente, me queda una enorme cantidad de cosas, ¿no? Siempre nos pasa que el programa termina siendo muy breve y aparecen preguntas y repreguntas, pero yo insisto, espero que hayamos aportado algo, al menos en términos de lo que decía recién Mariana, ¿no? Que no haya una posición que intente pasar por arriba a la otra, que se consoliden y se comprendan, digamos, y se interpreten cuáles son las distintas miradas y posiciones, y por supuesto es el rol del Estado y de la política en un momento determinado que tiene que regular sobre los no acuerdos, ¿no? Y me parece que, bueno, en eso andamos. Lo tienen los diputados y senadores la decisión en sus manos. Gracias, Graciela, Bueno, gracias, Mariana, gracias a ustedes. por haber venido. Placer. Pablo y Darío, nos vemos el lunes. Lucila, que viene. querida, Igual. Darío. Así será. Chau, chau. Adiós.